Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de Plenario, iniciando una semana muy fría como la de ayer, como la de la semana pasada, realmente, pero bueno, donde se va a ir calentando la temperatura en el Congreso de la Nación, seguramente, especialmente en la Cámara de Diputados, donde hoy se oficializó el pedido de sesión que ya habían hecho hace 2 semanas un sector de la oposición. Bueno, ya está fijada la hora, ya está es a las 12 del mediodía de este miércoles, el miércoles próximo, miércoles 2 de julio, donde, bueno, la oposición se juega tal vez la última oportunidad de arrancar una sesión especial en este primer semestre, donde, bueno, la Cámara de Diputados ha sesionado bastante poco, ha habido 9 reuniones, contando también, por supuesto, las reuniones en minoría, que hubo dos, hubo reuniones de homenaje, hubo informes del jefe de gabinete, uno de ellos tuvo que ver con la cuestión Libra, la investigación Libra. Pero para tratar temas, bueno, el oficialismo ha hecho un oficialismo defensivo, como decimos, como es lo que corresponde a un oficialismo en minoría. Recordemos los gobiernos en minoría que se han instaurado, han llegado para quedarse a partir de diciembre de 2015. Todos los gobiernos han tenido que gobernar en minoría y, bueno, la manera es esa, tratar de bloquear las sesiones porque, bueno, cuando no están los números, claramente lo que hay que hacer es evitar las sesiones. Veremos si este miércoles logran ese objetivo, el oficialismo, de evitar que la oposición logre el número para sesionar. Una sesión a la que ya desde el inicio le dábamos confesábamos pocas expectativas para que vaya a alcanzarse el quórum, pero bueno, veremos en definitiva si consiguen hacerlo. De eso y de muchas otras cosas más vamos a hablar a lo largo de esta hora y media de información legislativa. Primero vamos a los títulos. Se oficializó la sesión especial, como decíamos, para este miércoles 2 de julio a partir de las 12 horas. Se debatirán emergencia pediátrica y financiamiento universitario. El jefe de gabinete no asistirá al Senado. Los legisladores habían acordado volver a citar a Guillermo Francos para el miércoles próximo. Exención del impuesto al cheque para consorcios. El diputado Martín Tetaz presentó un proyecto de alivio fiscal para reducir expensas. Esos son algunos de los títulos de esta jornada y ya les presento a quien me acompaña, como todos los lunes, Sebastián Alida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Bueno, te escuchaba recién atentamente y efectivamente, la Libertad Avanza está en una actitud plenamente defensiva en esta etapa. Perdió la agenda a manos de la oposición ya desde marzo pasado, creo que fue la última vez que lograron aprobar un proyecto, aquel proyecto que de alguna manera convalidaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y a partir de ese momento fue todo protagonismo de la oposición. Ahora nuevamente se calza los guantes para atajar, ¿no? Todos los tiros que vengan de parte de la oposición, colgado de travesaño, porque ellos mismos te lo reconocen, que es lo que demanda la etapa, ¿no? La idea después Claro. es, bueno, hacer un barajar y dar de nuevo después del recambio legislativo, donde tienen la expectativa de crecer en nivel de representación y de esa manera dominar nuevamente el pulso de la agenda. Pero bueno, tenemos también el desafío está de la otra parte, de la contraparte, que es la oposición, que busca bueno, llegar a un quórum que viene muy difícil, viene muy cuesta arriba. Hablé hace un rato también con un influyente diputado de quienes están convocando esta sesión y me decían que están 5 abajo y está bastante complicado poder sumar. Ya es una convocatoria que nació un poco mal parida porque la convocaron un sector del radicalismo, el radicalismo díscolo, Democracia para Siempre, solamente sumando algunas firmas de la Unión Cívica Radical, de Julio Cobos y de Natalia Sarapuri, y también de Mario Barletta, Sí. como priorizando, si se quiere, un poco la interna radical, como dejando en evidencia que el bloque originario, el que preside Rodrigo Loredo, ya no le da prioridad ni a la salud pública ni a la universidad pública. Se priorizó eso antes que tender puentes con este pool opositor que conforman Unión por la Patria, Encuentro Federal, Izquierda y la Coalición Cívica, ¿no? Entonces,
Eso generó un poco de suspicacia, un poco de resquemor entre quienes dicen, che, vamos a consensuar el temario entre todos antes de que ustedes resuelvan su propia interna, ¿no? Entonces, bueno, ahora están en esa búsqueda, buscando sumar de donde sean los votos necesarios para poder llegar a ese número mágico de 129. Vamos a ver qué pasa, pero la verdad que los pronósticos no son alentadores para la oposición. Así es, bueno, compartimos las dudas respecto a eso, pero yo albergo alguna luz de esperanza en todo caso, bueno, para quienes puedan esperar a ver que tenga lugar esa sesión, a partir del hecho de lo que mencionaba, la cuestión de que, bueno, es la última chance a lo mejor de sesionar en este primer semestre para tratar esa serie de cuestiones. Hay, igualmente, este mes arranca ahora, esta es la primera semana. Después, recordemos, después hay una especie de receso que se cumple y después arranca muy de lleno la cuestión electoral, ¿no? Sí. El tema de las elecciones, se viene el cierre de listas. Pero bueno, habrá que ver si influye de alguna manera esta mala relación que ha encontrado el gobierno nacional con los gobernadores hasta ahora bastante amigables, digo, con aquellos gobernadores con los que había bastante buen contacto, pero habrá que ver en definitiva si esto termina influyendo en esta sesión, en el sentido de que haya alguna señal, alguno de los a varios de los diputados para que, bueno, para dar una señal hacia el gobierno en este momento de que la manera de, bueno, mandarle señales al gobierno entre los sectores que quieren mandarle justamente, que los sectores más cercanos, pero que quieren mandarle señales, parece ser el Congreso de la Nación. Veremos Sí. si hay alguna alternativa de que eso suceda. Sí, hay dos factores. Uno tiene que ver con esa especulación de no tirar demasiado de la cuerda en el marco de este tironeo por los aportes del Tesoro Nacional, ¿no? Esta negociación que está sobre la mesa entre el gobierno central con las provincias. Y por otro lado también hay gestiones abiertas en algunos distritos puntuales entre bueno, el propio oficialismo, el gobierno nacional con las fuerzas aliadas, ¿no? Claro. Que muchas veces tienen como terminal política a estos gobernadores que antes militaban en Juntos por el Cambio, ya no se puede hablar de esa nomenclatura, pero bueno, ese es un poco el estado de situación, ¿no? Hay mucha Claro. especulación en torno a los beneficios materiales en el marco de este tironeo por los recursos coparticipables y por otro lado especulaciones sobre las listas, ¿no? Que terminan siendo ordenadas por Karina Milei en su despacho de la Casa Rosada. Claro, después del cierre de listas se reconfigura totalmente el escenario y van a haber un montón de heridos ahí. El Congreso, bueno, va a ser otro también, una vez que se produzca el recambio legislativo, vamos a tener otros actores. Ujú, sí. Bueno, ahí va a haber tabula rasa y seguramente la correlación de fuerzas va a cambiar, pero bueno, ahora es este el escenario. Todavía hay especulación de parte de las fuerzas aliadas y de los gobernadores que no terminan de soltar amarras del oficialismo. Habrá que ver, mencionabas a Karina Milei, bueno, a quien es la gran armadora de la Libertad Avanza, y habrá que ver, ellos especulaban con cuál era el ánimo respecto de lo que había sucedido en las elecciones de ayer. Recordemos, ayer hubo elecciones en la provincia de Santa Fe y la provincia de Formosa, y de ese tema nos va a hablar Sebastián ahora. Sí, exactamente. Bueno, hubo dos elecciones importantes, ¿no? Obviamente son elecciones parciales, circunscritas a determinados territorios, dan una pauta, una muestra representativa de cómo se van pintando esos territorios. No condicionan necesariamente lo que vaya a pasar a nivel nacional, que es como la gran batalla, ¿no? Que se viene sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que habitualmente se la denomina la madre de todas las batallas. Pero bueno, nos dan una muestra, una medición de cuál es la configuración de fuerzas en esos territorios. Un dato político muy importante es lo que sucedió bueno, en la provincia de Santa Fe, donde Puyaro de alguna manera logró salvar la ropa en Rosario. Salió tercero, pero tuvo una remontada muy importante respecto de lo que había sido las PASO, pasando de 8 o 9 puntos a 25, ¿no? Quedando muy cerca, quedando en el podio, por supuesto, pero además muy cerca de los puestos 1 y 2 que ocuparon respectivamente el peronismo y sus aliados de centro-izquierda y la Libertad Avanza, que quedó a solo 2 puntos y logró mejorar. De hecho, estaba virgen de representación Sí. en el Consejo Deliberante de Rosario y ya va a tener en total 4 ediles. Así que desde la Casa Rosada estaban ampliamente satisfechos
con el resultado, pero más satisfecho estuvo quien vamos a ver en la siguiente placa, ¿no? Que es Juan Monteverde, la revelación de este domingo electoral en la provincia de Santa Fe. Ya había sido revelación en realidad dos años antes, cuando estuvo muy cerca, ¿no? Estuvo a un paso de ser intendente después de ganar sorpresivamente la interna del panperonismo, solamente con el apoyo de Juan Grabois. En ese momento, Juan Monteverde era un poco la expresión política del Frente Patria Grande en la ciudad de Rosario, que es una de la tercera ciudad del país, ¿no? Le ganó sorpresivamente ese interna y después quedó a un solo paso de ser intendente. Finalmente Puyaro logró fortalecer la candidatura de Hapkin y recuperó la ciudad de Rosario para esta alianza extinta de Juntos por el Cambio, que tiene otra denominación en la provincia de Santa Fe. Bueno, ahora con este resultado sacó poco más de 28 puntos Monteverde y podrían haber sido 40 si otros desprendimientos del peronismo como Adrián Zuckerman, que sacó 5.3, y también Covatorta, que es digamos, el candidato que venía del lado del Frente Renovador, Sí. hubieran competido, hubieran declinado sus ambiciones personales para fortalecer la candidatura de Monteverde. Ahí le hubieran sacado más de 10 puntos a su inmediato perseguidor de la Libertad Avanza, pero fue una muy buena elección de todos modos de Monteverde, que se posiciona a paso firme para intentar ser el intendente de la ciudad de Rosario dentro de 2 años, ¿no? Y además se expresa una renovación Una del curiosidad. peronismo. Pero vayamos a la primera placa, porque hay otros actores protagonistas del domingo electoral en la provincia de Santa Fe. Pues ya lo decíamos que en la provincia en realidad ganó, si haces el promedio de todas las localidades, perdió, bueno, en las principales ciudades como, bueno, en Rosario, en Santa Fe en realidad creo que terminó ganando Puyaro, pero bueno, quizás el caso más paradigmático o el que, digamos, la mayoría de los medios terminan haciendo el recorte de lo que pasó en la ciudad de Rosario. La Libertad Avanza, como decíamos, hizo una más que aceptable elección de la nada, sacó cerca de 28 puntos, 27 puntos con la candidatura de otra revelación que es Aliart, que es un periodista. Claro, él de la había ciudad de tenido una muy Rosario. buena primera elección, las anteriores, Claro. y muchos decían que bueno, eso lo catapultaba a ganar en esta Sí. elección, cosa que bueno, había muchas aspiraciones, bueno, no terminó haciéndolo, pero bueno, fue buena. La verdad que estuvo a las puertas, fue una muy buena elección la del Libertario, que también se propulsa como un serio candidato a quedarse con la Intendencia de Rosario junto con Monteverde, en lo que sería un batacazo, ¿no? Porque es una ciudad que viene siendo gobernada por el socialismo después y por los radicales desde hace décadas. Ahora, qué curioso, ¿no? Que Sí. yo te interrumpo, Claro. es el tema de que Rosario es una ciudad donde se ha justamente visto bien claramente las medidas impulsadas por el gobernador, justamente, y también el gobierno nacional en cuanto al freno de la cuestión delictiva, eso, y ha tenido claramente resultados, y bueno, finalmente termina ganando, filtrándose el peronismo, que es el que terminó ganando Sí. ahora. Sí, quizás un signo de época, la fragmentación de la oferta Por ejemplo. electoral y un peronismo que logra un proceso de renovación, digo, se saca el lastre de nombres quizás demasiado trillados o gastados como Agustín Rossi, que bueno, es un actor insoslayable, ¿no?, de la política rosarina y santafesina de las últimas décadas, pero que nunca logró hacer pie en esa provincia. Bueno, aparece un joven, para los términos relativos de la política, ¿no? Tiene 40 años, tiene un amplio recorrido militante, él es el líder de Ciudad Futura, Eso esta te es la iba a decir. agrupación que tiene un origen en la izquierda en realidad, no en el peronismo, se fue acercando paulatinamente al kirchnerismo, fue cobijado por Juan Grabois y ahora tiene vuelo propio Monteverde, que para las candidaturas nacionales alienta a Tonioli, a Eduardo Tonioli, que es del movimiento Evita, que está especialmente interesado en que le fuera muy bien a Monteverde, porque de esa manera se posiciona mejor en la pulseada que mantiene con Agustín Rossi por la primera candidatura a diputado nacional de la provincia de Santa Fe, ¿no? Rossi, que tiene muchos pergaminos y bueno, y fue jefe de la bancada peronista durante mucho tiempo. Pero bueno, aparecen otros actores. Eduardo Tonioli también es un hombre importante del movimiento
Evita, es un habitual invitado incluso en este estudio, en este programa, así que bueno, nada, va a ser una pulseada interesante y no son muchos los lugares que reparte la provincia de Santa Fe para este Congreso Nacional, teniendo en cuenta que el peronismo tampoco es una fuerza demasiado movilizante en lo que se refiere a las elecciones nacionales, así que esa pelea va a estar cabeza a cabeza, pero bueno, este rendimiento electoral de Monteverde le pone unas fichas a Tonioli para arrimarse a conseguir ese primer lugar, ¿no? Pero bueno, un poco la marquesina de esta elección fue la ciudad de Rosario. Tercero quedó entonces la Fuerza Unidos para Cambiar, que tenía el patrocinio del gobernador Puyaro, con la primera candidatura de Carolina Lavairu, que sacó 21,63, que fue un salto importante, ¿no? Fue una remontada muy fuerte respecto de lo que había sido la elección anterior, las PASO. Así que bueno, dentro de todo respira aliviado el gobernador, que logró mejorar los guarismos en la ciudad de Rosario y además ganó en muchas de las ciudades. Ahora bien, un dato importante es que de las 10 principales ciudades de Santa Fe, el peronismo ganó en 6 de ellas. Así que por eso estaban muy contentos los principales referentes nacionales del peronismo, empezando por Cristina Fernández de Kirchner, que tuiteó, creo que lo vamos a poder compartir en una siguiente placa. Ahí está, ahí lo tenemos en pantalla. Ella ayer por la noche escribió en su cuenta de la red social X, dijo: me comuniqué también con el compañero Juan Monteverde, que logró una gran victoria en Rosario. Mis felicitaciones a los compañeros y compañeras del peronismo santafesino por la excelente elección que hicieron también en otras ciudades del interior provincial. Bueno, Monteverde no es estrictamente, no es un peronista de Perón, vamos a decir, viene de la izquierda, pero bueno, termina utilizando el sello del PJ y toda la estructura militante que puso al servicio el partido fundado por Juan Domingo Perón para que ganara esta figura que empieza a marcar su propio camino en la ciudad de Rosario. Pero bueno, vamos a la otra provincia que estuvo marcado también por las urnas. Hubo más asistencia electoral en la provincia de Formosa que en la provincia de Santa Fe. Estas fueron elecciones provinciales, no como las de Santa Fe, que fueron elecciones municipales. Me parece importante hacer esa salvedad, esa diferencia, porque son elecciones de distinta característica. Además, en la provincia de Formosa no solamente se decidían los cargos a diputados provinciales, sino además se elegían los convencionales constituyentes para empezar a pensar y proponer una reforma constitucional que le permita a Insfrán, que gobierna esta provincia desde el año 1995, aspirar a una nueva reelección, ¿no? Hasta el año 2031, porque viene de un fallo adverso de la Corte Suprema que lo inhabilitó a competir por un año más, por un mandato más. Así que, bueno. Claro, toda una polémica arrancamos este lunes. Con la polémica del lunes fue la cuestión de que si después de este resultado, bueno, algunos llegaron a sugerir la posibilidad, y hoy se está hablando en muchos medios, sobre la posibilidad de intervenir a la provincia de Formosa. Toda una curiosidad porque, bueno, suena bastante mal a partir de un resultado electoral que después tires la posibilidad de intervenir en alguna provincia. Pero bueno, el hecho es lo que se decía era la cuestión de que la reforma esta constitucional que estaría que se impuso a partir de esta elección, tiene la idea de que, bueno, que le posibilitaría a Gildo Infran, contrariando lo que había establecido la Corte Suprema, bueno, la posibilidad de dos mandatos más. O sea, le dan bolilla a la Corte Suprema, pero bueno, después de 2 mandatos consecutivos que pueda llegar a tener. Sí, la verdad que Infran tuvo una avalancha de votos, ¿no? Viene legitimado por una provincia que le sigue siendo favorable y que, bueno, lo termina perpetuando en el poder, ¿no? Ya van más de 2 décadas, perdón, van 3 décadas, ¿no? De 1995 hasta el 2025 y aspira a gobernar por lo menos 6 años más. Claro. Bueno, es un gobernador, muchas veces se dice un caudillo, bueno, por quizás las características de la gestión y por la cantidad de años que viene ejerciendo el poder en esa provincia, donde ahora logra extender esa hegemonía, pero no solamente controla la legislatura local, sino que ahora además va a controlar esta convencional constituyente para pensar en esta reforma de la Carta Magna Provincial.
la candidata a convencional constituyente del Frente de la Victoria, así se llama el Frente del PJ. La principal candidata fue María Graciela de la Rosa, que obtuvo 67,59%. Ex senadora nacional. Exactamente. Bueno, son guarismos muy altos, bastante similares a los que había obtenido Infran cuando logró reelegir 2 años atrás, cuando obtuvo el 73% de los votos. Cayó apenas 5 puntos, pero sigue siendo una diferencia abrumadora. Por el Frente Amplio Formoseño, que quedó segundo, bueno, obtuvo en total, porque en la provincia de Formosa funciona con el sistema de lemas y sublemas. Sí. Eso lo podemos explicar. El lema sería el registro al que tiene que atenerse la alianza electoral. Y después los sublemas son las listas internas. Entonces Claro. los ciudadanos acuden a las urnas y votan al mismo tiempo interna, partidaria, pero además votan en función de la elección general. Es difícil de explicar, pero es como si se votara al mismo tiempo las PASO y las Claro. elecciones generales, ¿no? Es acumulativo además, porque el que gana la competencia interna, es decir, el sublema que le gana a los otros sublemas, termina recogiendo todos los votos. Una cosa horrible. Que Es funciona algo- solamente en Formosa y Santa Cruz. Santa Cruz y la provincia de Misiones. Esas son Misiones. las 3 provincias que funcionan con este Claro. sistema de lemas, un sistema bastante desordenado, pero que sigue perdurando, ¿no? Es un Sí. vestigio de otras épocas, pero que en pleno siglo XXI, bueno, sobrevive. Y quien quedó consagrado como la principal figura de la oposición es el senador Francisco Paoltroni, ¿no? Ujú. Un senador, bueno, que lo conocemos mucho porque es el principal delegado, mano derecha de Victoria Villarruel en el Senado. Fue presidente de Bloque, además de La Libertad Avanza, hasta que cayó en desgracia. Hizo campaña montado a caballo, esa fue una particularidad, una nota de color. Y bueno, él obtuvo 12,45% de los votos, pero terminó recogiendo lo que sacaron sus competidores internos para llegar a una cifra total del 21,33%, por supuesto muy lejos de lo que obtuvo el peronismo, pero bueno, Paoltroni de esta manera empieza a edificar su carrera y se posiciona como el principal antagonista o contendiente de Infran para las elecciones del 2027. Y La Libertad Avanza no obtuvo el desempeño que hubiera imaginado. Atilio Basualdo ganó la interna con el sublema Las Fuerzas del Cielo y sacando 7,9%. En total, la alianza La Libertad Avanza, porque había otro sublema que se denominaba Despertando Leones, obtuvo algo más de 10 puntos. Claro. Así que quedó bastante lejos de la pelea. Y para diputados provinciales, que es la última placa, a ver si la podemos tener en pantalla, Rodrigo Vera, del Frente de la Victoria, sacó 67,30. O sea, fueron porcentajes muy parecidos a los de la convencional constituyente. El Frente Amplio Formoseño, que es una reversión de Juntos por el Cambio, pero sumando también a la fuerza de Paoltroni, con Agustina Villagui a la cabeza, obtuvo 21,50%. Y La Libertad Avanza con Esteban López Tosi cosechó 10,25%. Perfecto, bueno, ese es el panorama de las elecciones de ayer. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de La Libertad Avanza renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas.
La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Segundo bloque de plenario, hablábamos en el primero de este pedido oficializado, pedido de sesión oficializado para este miércoles que viene a partir de las 12, una serie de temas entre los que se destacan la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, pero hay un montón de otros temas que los vamos a mencionar. Pero ahora nos encontrábamos con Sebastián en el corte con la posibilidad de ahí circulando un intento de sesionar ese mismo día a partir de las 14 y es un pedido que formularían diputados de Unión por la Patria y el Encuentro Federal. Claro, con Nicolás Mazzota a la cabeza. Ujú. Sí, yo te comenté al principio del programa que había cierto descontento de parte de Unión por la Patria y de otros sectores con el hecho de que Democracia para Siempre se haya cortado solo, ¿no?, en este pedido Claro. de sesión para intentar dirimir cuestiones internas. Bueno, esto es un poco la confirmación, ¿no? Este pedido de sesión que de alguna manera se superpone con el primero, se embareulla un poco la cuestión, porque, bueno, puede haber quórum para una sesión, pero no para la otra. Bueno, empiezan a... esto genera más preguntas de las que ya teníamos, ¿no? Así es. Antes teníamos la pregunta de, bueno, ¿la oposición conseguiría quórum para, para esta convocatoria? Bueno, ahora tenemos que preguntarnos si la oposición va a estar en condiciones de garantizar el quórum para 2 sesiones. Pero- Son preguntas que todavía no tienen respuesta. Todavía no conocemos el detalle del temario de esta segunda sesión. Se sabe que tiene que ver con defender algunos institutos. A medida que vayamos obteniendo más información, vamos a ir reconstruyéndolo y se lo vamos a ir comentando a la audiencia. Así es. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero las vamos a guardar para nuestro invitado. Nos vamos a la provincia de Córdoba. Y estamos en comunicación con el diputado Juan Fernando Brugue. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro, Sebastián Adida, lo saludan. Hola, un gusto estar con ustedes. Muy bien. Bien, con frío, Frío. con el frío Por cordobés. allá también hace frío, hace tanto como acá. Sí, Y más sí, también. sí, sí, tenemos las sierras, las altas cumbres con un poco de nieve. Claro. Así que bueno, a tener cuidado porque no estamos acostumbrados a estos procesos de nieve, de congelamiento de las rutas. Ya ha habido episodios ayer porque masivamente la gente se largó a la ruta a querer ir a ver la nieve y es complicado porque en la sierra hay pendientes y se congela la carpeta asfáltica, o sea, el cemento, y eso no, los autos no están preparados para esas situaciones, ¿no? En otros países existen lo que se llaman las cubiertas especiales, que tienen con unas tachas, con unos pedazos de goma que sobresalen especialmente como para que se agarre. Nuestros vehículos no están preparados para eso y bueno, y lamentablemente se producen accidentes, así que tener mucho cuidado. Acá, Es lindo es lindo ir a ver la nieve, pero también hay que tener cuidado que no tenemos experiencia en el manejo sobre ese nivel de congelamiento de las rutas, acá ¿no? se usan las cadenas también, eso yo no soy muy amigo de eso, me parece medio raro, medio difícil para manejar. Pero diputado, está en Córdoba, ¿cuándo viene para acá, para Buenos Aires, para la eventual sesión? Mañana temprano a la mañana estamos allí. Ya tenemos varias actividades. La Comisión Claro, de Asuntos Municipales, la Comisión de Asuntos Municipales mañana tiene una reunión con la gente de la Comisión de Asuntos Municipales e Institucionales de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Lo vamos a ir a visitar, un grupo de diputados de la comisión, en donde vamos a intercambiar ideas sobre esto de la autonomía municipal, ¿no? O sea, es un tema que está en la agenda de la Comisión de Asuntos Municipales y la semana que viene tenemos previsto para el día 8, o sea, el día anterior al 9 de julio, una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales con todos los intendentes que que están al frente de las capitales de la provincia. qué interesante. Hay una confederación, el CONFEI, que los aglutina a todos. Bueno, ya he hablado con el intendente de Córdoba, Daniel Pacerini ha dicho que va a estar presente. Estuve hablando con el intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Sadi, que también va a estar presente. El intendente de Rosario, Pablo Hacking, que también dijo que va a estar presente. O sea, las temáticas a hablar son fundamentales para el desarrollo de los municipios, que como ustedes saben muy bien, el gobierno nacional
digamos, lo ha dejado a la suerte de los municipios. Y además hay conflictos, ¿no? O sea, tenemos el problema del Banco Nación, que no quiere pagar las tasas municipales en algunos municipios y que está judicializado, o que lisa y llanamente cambia la sede del banco. O sea, hay muchas temáticas a tratar, entre ellos también en la área metropolitana, que viene siendo un problema, y ya la área metropolitana no es el Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, sino que ya estamos hablando del Gran Posada, del Gran Salta, del Gran Tucumán. Entonces, son temáticas que nos parece importante abordar, y aprovechando la conformación de este consejo, que ya hemos tenido algún tipo de contacto y que, bueno, nos parece interesante empezarlo a debatir, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Sebastián Adida lo saluda. Diputado, es de público conocimiento que este miércoles hay un sector de la oposición que está construyendo, bueno, una sesión, ¿no? Con un amplio temario. Yo le quería preguntar cuál va a ser la postura que va a tener la provincia de Córdoba. ¿Qué postura van a tener los 5 diputados cordobesistas? Yo sé que usted me puede responder por usted mismo, pero es posible que tenga diálogo, ¿no? Con sus compañeros que están en el mismo bloque, en el Encuentro Federal, para saber, bueno, cuál es la tesitura que van a tener los diputados de cara a debatir estos temas tan importantes que tienen que ver con la salud pediátrica, con el financiamiento universitario, también el régimen de DNU y otros temas de enorme relevancia. Bueno, primero te puedo hablar por la democracia cristiana, que es lo que yo Claro. represento, y que en definitiva, si bien somos aliados del peronismo hace ya más de 30 años aquí en Córdoba, y que somos parte del gobierno de la provincia desde hace ya también 25 años, te puedo decir de que nosotros nos hemos comprometido, incluso sí, ahí también me acompañó y lo dijo públicamente el diputado Carlos Gutiérrez. Nos hemos comprometido el lunes de la semana pasada con el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba de acompañar la ley de financiamiento de las universidades públicas. Así que vamos a estar presentes, vamos a dar quórum en ese tema, vamos a discutir, debatir, y vamos a acompañar el proyecto que fue elaborado por el Consejo Interuniversitario y que fue presentado oportunamente, ¿no? O sea que en ese aspecto hemos tomado una posición pública y lo hemos manifestado en esa reunión con los rectores, con los decanos de las facultades, con la representación gremial, con los estudiantes que estuvieron presentes también. Así que en ese aspecto nuestra posición es clara, abierta, firme, de que vamos a apoyar ese proyecto, como lo mencioné recién. En el tema de Garrahan, ni hablar. O sea, es un tema que, digamos, no merece más discusión al respecto. La de financiación de lo que es la salud pública, sobre todo de un hospital que es un emblema en Latinoamérica y que realmente ha salvado muchísimas vidas de muchos niños argentinos y latinoamericanos. Entendemos nosotros que también vamos a acompañar en esa línea, ¿no? O sea, la discusión la vamos a dar, y vemos de que lo que ha otorgado el gobierno nacional como aumento no es suficiente para el gran desarrollo en investigación, en tecnología y sobre todo en valor agregado que da a los servicios de salud provinciales, porque en esto tenemos que ser claros. El Garrahan viene a cubrir a veces la deficiencia que tienen los servicios de salud provinciales, que no cuentan quizá con la experiencia y que no cuentan quizá con la tecnología que tiene este hospital para tratar temas y patologías muy, muy particulares y especiales, y que además van generando estadísticas, van generando tendencias en lo que son a los diagnósticos y a los tratamientos, que evidentemente beneficia a toda la República Argentina. Por lo tanto, por más que esté en Buenos Aires el Garrahan, tiene una penetración a nivel de todo el país importante, y que por supuesto entendemos de que hay que dotarlos de los recursos para que siga haciendo la muy buena tarea que viene desarrollando hasta la fecha, ¿no? En los últimos días se ha puesto más áspera la relación entre el gobierno nacional y los gobernadores. Y bueno, a propósito de eso, usted acaba de presentar un proyecto de ley para limitar el uso discrecional del presupuesto nacional. ¿Por qué? Sí, efectivamente. Sí, ¿por qué no? La ley de administración, sí, cómo no. La ley de administración financiera tiene un artículo, el artículo 27, que no es del todo claro con referencia a lo que es la prórroga de un presupuesto ante la posibilidad de que no se den las circunstancias de su aprobación por el Congreso de la Nación.
pero no tiene establecido un plazo. Posiblemente lo que los diputados y senadores que sancionaban la ley de administración financiera nunca pensaron encontrarse en una situación en la cual durante 2 años consecutivos no se sancionara un presupuesto. Entonces, frente a ese vacío jurídico en donde hay diferentes interpretaciones, ¿no? O sea, a ver, la Constitución Nacional para mí es absolutamente clara y habla que el presupuesto es anual, porque lo dice expresamente el Congreso, que es facultad del Congreso fijar anualmente el presupuesto, ¿no? O sea que la anualidad del presupuesto surge de la propia Constitución. Pero lamentablemente, al no existir una previsión expresa, es que nosotros hemos propuesto modificar la ley de administración financiera y hemos entendido de que la prórroga se da por un solo año, ¿no? Si producido ese año no se aprueba el presupuesto, se reduce la actividad del Estado Nacional y se reduce solamente a lo que es seguridad, a lo que es defensa, a lo que es educación y salud. El resto de la actividad queda suspendida y por lo tanto no hay fondos para el desarrollo del resto de la actividad. Es lo que sucede en países como Estados Unidos y Norteamérica. En Estados Unidos, si no se aprueba el presupuesto, se cierra la administración directamente. Uno si va a una oficina en Estados Unidos va a encontrar un solo empleado, porque hasta tanto se apruebe el presupuesto como corresponde. Lo mismo pasa en Brasil, la misma previsión la tiene Chile, o sea que no podemos dejar librado a que se preste esta situación en que el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente de la Nación, disponga del presupuesto reconducido o prorrogado de las partidas como quiera. ¿Por qué? Porque quien fija las prioridades es el Congreso de la Nación a través de la aprobación de la ley anual. Y acá hay que aclarar algo a la población. No tenemos presupuesto no por culpa de nosotros, sino que debemos recordar que cuando el año pasado se comenzó a tratar el presupuesto, fue el presidente de la Comisión de Presupuesto que lo sacó de agenda y que directamente se dijo, por orden del presidente de la Nación, de que no se seguía tratando el presupuesto porque no estaban dispuestos a ceder nada en lo que respecta a la discusión de prioridades en el manejo del gasto público y de los recursos. Por lo tanto, hemos establecido esta modificación en donde incluso decimos de que toda disposición que haga el Poder Ejecutivo, su ministro y el jefe de gabinete ministro, fuera de lo que es el plazo previsto del presupuesto, es nulo de nulidad absoluta y lo hace responsable, como corresponde, civil y penalmente, por el ejercicio de una función que no está permitida conforme la Constitución y conforme nosotros establecemos en la modificación de la ley. Queremos poner orden y queremos restaurar el equilibrio de los poderes, que es lo que establece la Constitución y es lo que corresponde. Eso hace la transparencia, hace el control, hace la democracia y sobre todo hace a que el pueblo, que está representado por todos nosotros, decida cuál es la prioridad del gasto sin poner en riesgo ni el déficit cero, sin poner en riesgo las metas económicas, sino que justamente efectuando una adecuada redistribución de los recursos, ¿no? Usted también presentó un proyecto para reactivar la reforma del reparto, para reformar el reparto de impuestos a las ganancias, impuesto a los combustibles, en realidad. Sí, es buena la pregunta porque he escuchado voces de algunos diputados provinciales, de una provincia del norte, como algunos diputados nacionales, de que nosotros no podríamos estar tratando ese tema porque sería de coparticipación federal. Y eso es inexacto. ¿Por qué inexacto? Yo no estoy tocando la coparticipación federal. La coparticipación federal es una ley que del año 1988 y que lamentablemente no se ha podido cumplir con lo que dice la Constitución Nacional, de que las provincias se pongan de acuerdo con la nación, que el Congreso se ponga de acuerdo y que en definitiva se sancione una ley de coparticipación, ley convenio se le llama, en donde después las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la terminen aceptando. Lo que nosotros estamos proponiendo es que la ley que regula lo atinente a, o que establece el impuesto a los combustibles líquidos, ha determinado una forma de cómo se va a repartir con fines específicos, ¿no? O sea, 10% para la nación, 10% para la provincia. El resto, el 80%, está destinado a Fonavi, a hacer vivienda. Está destinado a Lenosa, para hacer cloaca, agua potable, desagües en todo el país. El otro por ciento para la red federal vial, que es justamente el arreglo, mantenimiento y mejoramiento
de las rutas nacionales y rutas provinciales que están dentro de esa red. Otro porcentaje que va destinado a lo que es los subsidios al transporte público, que como sabemos muy bien, todo se lo lleva el AMBA. No hay subsidio para el transporte público de pasajeros del interior del país. Y otra parte para el ANSES. O sea, quiere decir que todo eso está determinado por ley, cómo se tiene que distribuir. Pero ¿qué ha sucedido? El año pasado, el gobierno nacional, quien es el que recauda este impuesto, que es de muy fácil recaudación, porque cuando uno carga un litro de nafta, ahí automáticamente se produce la percepción del impuesto, el gobierno nacional no ha dado cumplimiento ni al FONAVI, no ha dado cumplimiento a la ENOSA, no ha dado cumplimiento a la red vial federal, pero sí lo ha cobrado. El año pasado se han cobrado 2,5 billones de pesos de este impuesto, y de los cuales el 90% se lo quedó el gobierno nacional y no le ha dado los destinos que dijimos recién. Entonces, por lo tanto, si ya el gobierno nacional no va a hacer vivienda, si el gobierno nacional no le interesa hacer cloaca o sistemas de desagüe o agua potable para todo el territorio del país, si el gobierno nacional no le interesa la red vial, porque de hecho la está queriendo concesionar, con lo cual no va a poner plata en la red, con lo cual los montos que se recaudan en los impuestos con ese destino se lo está quedando el gobierno nacional, corresponde modificar y redistribuir esas partidas en la órbita de gobierno quien sí lo está cumpliendo. Son las provincias las que están haciendo vivienda, son las provincias las que están llevando adelante los planes de saneamiento, de cloaca, de gas, de agua potable, y son las provincias las que están encargándose de la red vial federal, como pasa en Córdoba, en donde Córdoba se ha hecho cargo ya de la terminación de la autovía Ruta 19 que une Córdoba con San Francisco, y con eso con todo el corredor bioceánico, ¿no? Entonces, en función de eso, nosotros presentamos un proyecto de ley en donde redistribuimos y establecemos de que a las provincias le corresponde el 43% para destinarla a esto, a vivienda, agua potable, a cloaca y a red vial. Se mantiene el porcentaje para el ANSES, porque de ahí sale también plata para el ANSES, y se le otorga al gobierno nacional un 23,5% de ese porcentaje que sea destinado a solventar los gastos de la nación que determine el gobierno nacional en función a las necesidades que establece el presupuesto a través del Congreso de la Nación. Y se mantiene el porcentaje del subsidio para el transporte público, por supuesto, con la intención que también sea trasladado al ámbito del servicio público que se presta en las diferentes provincias, ¿no? Diputado, le cambio Sí, disculpe. radicalmente de tema. Le voy a hacer una pregunta casi de ciencia ficción, ¿no? Porque le quería preguntar sobre el panorama para octubre, ¿no? Las elecciones de octubre. Le quería preguntar qué congreso se imagina a partir del 10 de diciembre del 2025. Y con una mano en el corazón le quiero preguntar qué lugar se imagina que va a tener la oposición intermedia, ¿no? Los bloques que, bueno, hacen política por fuera de los extremos, ¿no? Por fuera de esa contradicción polarizante entre el peronismo kirchnerista de un lado y la centroderecha libertaria del otro, ¿no? Vimos hace poco una foto con bastante resonancia, ¿no? De Facundo Manes con Schiaretti intentando armar un polo de centro federal desde la Ciudad de Buenos Aires para todo el país. ¿Qué futuro tiene ese sector de la política que no se ve representado en ninguno de los dos extremos? Bueno, primero decirte que es difícil saber qué va a pasar en octubre, porque como estamos viendo, el desarrollo de las elecciones provinciales nos está mostrando que el electorado está apático en participar, ¿no? O sea, la elección de ayer en Santa Fe, en donde fue a votar el 51%, fue una de las elecciones de menos concurrencia en la historia de la provincia de Santa Fe, nos está demostrando ya a las claras que hay un movimiento errático del electorado del interior. Y estamos hablando de la provincia de Santa Fe, ¿no? Lo mismo pasó en Salta, lo mismo pasó en Misiones, con lo cual, En lo Cava. mismo pasó en Jujuy, en Cava, con lo cual nos está dando una pauta en donde hay una mayoría silenciosa, que no sabemos nosotros en octubre, hacia quién van a inclinar los votos. Y cuando hablamos de mayoría silenciosa, esa mayoría silenciosa es importante en número de votos, porque estamos hablando casi del 50% del electorado que no ha ido a votar y que tiene capacidad de poder alterar y seriamente la conformación de la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. Así que eso es una gran incógnita.
que los encuestadores no te la van a poder resolver. Yo siempre digo hay que buscar sociólogos para que nos digan, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente está apática? ¿Por qué no quiere votar? ¿Por qué no va a votar? Entonces, pasa por ahí, porque los encuestadores te van a dar datos de lo que es aquel que habla, que aquel que se pronuncia sobre lo que va a hacer. Pero como hemos visto, eso hoy es el 50%, con mucha suerte, del electorado. ¿Qué pasa con el otro 50% del electorado? Entonces, ante tu pregunta, la respuesta aún es mucho más difícil, ni siquiera de ciencia ficción, porque no sabemos qué va a suceder, hacia dónde se va a inclinar. Si al gobierno le va mal en los próximos meses, quizás esa mayoría silenciosa se incline por oposiciones, que pueden ser oposiciones moderadas, como las que puede representar el gran espectro de partidos políticos que hoy están en el ámbito del centro, que no solamente es Schiaretti y Manes, no solamente son ellos dos, ni son los que capitalizan exclusivamente, sino que hay muchos otros partidos y sectores que también están, en ello incluyo a los gobernadores de provincia, que en algún momento acompañaron al gobierno nacional y que ahora no, y que han mantenido un trabajo muy estoico, digamos, en su provincia, porque con pocos recursos han tenido que solucionar todas las problemáticas sociales, económicas, de infraestructura, de vivienda, etcétera, que también van a conformar su propio bloque, como pasó ya en el 2017. Esto te tendrás que recordar vos, que en el 2017 pasó exactamente lo mismo. Yo integraba en ese momento el bloque de UNA, que estaba comandado por De la Sota y Sergio Massa, y bueno, viene luego un recambio importante de diputados, una elección de medio tiempo, donde venían muchos diputados que respondían de diferentes sectores a los gobernadores provinciales. Bueno, ahí integramos lo que se llamó el interbloque federal, ¿no? Sí, me acuerdo. En donde en ese interbloque federal pudimos trabajar todos aquellos diputados que teníamos una identificación con algún gobernador o con alguna provincia, y fuimos los que pusimos equilibrios en la cuestión. Y el bloque de Massa se redujo, se redujo bastante y quedó a una expresión, no me acuerdo, de 13 o 14 diputados nacionales. Sí. En cambio, el otro bloque se agrandó y mucho por la presencia de los diputados que tenían un ancla, una vinculación con los gobernadores, y así, bueno, pudo evolucionar. Sí. Quizás se pueda repetir. Quizás se pueda repetir esa Lo historia. presidía Pablo Cosinas, ¿no? Que reportaba Pablo Cosinas, a Juan Manuel Urtubey, y estaba Diego Bossi, entre otros, me acuerdo. Eran unos 17. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Puede que se pueda repetir esa situación, por el malestar de los gobernadores que ustedes mencionan, por la situación de inequidad que se está presentando, por el hartazgo que por ahí se tiene hacia planes del gobierno nacional que no tienen en cuenta el interior del interior. Bueno, todo eso, más unido a que hay un 50% del electorado que no sabemos cómo piensa ni qué va a hacer en octubre, puede producirse esta situación que estaba hablando recién, ¿no? Que aparezcan diputados y senadores que respondan más a lo territorial y que por lo tanto se puede conformar un interbloque que vuelva a mantener un equilibrio, pero con mayor fuerza del que hoy tienen los interbloques que están en esa posición, ¿no? Muchas gracias, diputado. Como siempre. Gracias a ustedes, que pasen un buen día. Adiós. Gracias. Era el diputado Juan Fernando Drugue, que como siempre con muchas definiciones nos dejó en la tarde de plenario. Vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas.
La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Seguimos con plenario y bueno, recién lo tuvimos en una jugosa entrevista al diputado Juan Fernando Brugue, que hacía hincapié en ese detalle de la cuestión del caudal de gente que está yendo a votar en estas elecciones que se han venido dando, y lo estábamos comentando justamente en la tanda con mi compañero Sebastián, la poca gente que, bueno, 50% que bueno, no está prácticamente el 50% que está fallando en cada uno de los distritos. Exactamente, sí, parece ser un signo de época, es lo que venimos recopilando en cada uno de los turnos electorales, en todas las paradas electorales que hubo en las provincias. La Ciudad de Buenos Aires recogió apenas un 55% de tasa de participación, es, bueno, un récord por la negativa, ¿no? Histórico, una ciudad que está acostumbrada, que tiene un ejercicio Claro. del voto. Además, en la ciudad, como en todo el país, es obligatorio el voto, y se está dando este fenómeno, ¿no? En la Sí. ciudad también lo vimos en cada una de las provincias donde la ciudadanía fue convocada a expresar su opinión y a elegir a sus representantes legítimos. Parece ser, repito, ¿no? Un signo de época. Hay un mensaje de la antipolítica que trata de tallar, y algo de eso parece que se está filtrando en la subjetividad de la gente. Bueno, hay muchas explicaciones. Una democracia que hace décadas no termina de resolver algunos de los problemas estructurales, y esto involucra, por supuesto, a todas las fuerzas políticas, a todos los signos políticos que tuvieron responsabilidad de gestión. Así que bueno, es un dato muy llamativo, también muy llamativo por el contraste respecto de pocos años atrás. Así es, y bueno, también me preguntaba si este tema de la antipolítica tiene que ver también con la cuestión, este incidente que vivimos días pasados, que bueno, con el diputado José Luis Espert, y que terminó con la detención de por lo menos una dirigente, que es Alesia Abaigar, ¿no? Exactamente. Que, bueno, era kirchnerista y acusada de vandalizar la casa del diputado nacional. Y bueno, el peronismo se ha alineado pidiendo su libertad. Sí, bueno, son, digamos, haciendo un marco más general, ¿no? Para reflexionar sobre este fenómeno. Cuando se bastardea la política como herramienta de transformación, se filtran los discursos de violencia y las acciones de violencia, que es lo más lamentable, ¿no? Por supuesto, un escrache merece el mayor de los repudios. Esta persona fue responsable, ¿no? Fue una de las personas que fue registrada en una grabación en la puerta del domicilio de José Luis Espert, junto con un grupo, con una patrulla, dejaron una especie de volquete de bosta en la casa de José Luis Espert como represalia después del insulto, ¿no? Por el cual fue echado de la Universidad Católica Argentina Espert cuando insultó a la hija de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de una situación que está muy caldeada, ¿no? Hay, Sí, claro. bueno, el peronismo está muy susceptible, teniendo en cuenta que se considera que su principal dirigente es víctima de una proscripción política y de una sentencia que ellos consideran ilegal, con lo cual, digamos, ya el ambiente viene muy cargado, y bueno, estos discursos de mucha violencia simbólica generan reacciones en la militancia que, por supuesto, merecen todo el repudio también, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, es una persona que ya está hace varios días detenida, que, digamos, en el marco de una causa un poco manoseada. Normalmente, después de este tipo de episodios, se la suelta a las personas, Claro. y sin embargo se la retiene
privada de su libertad sin que se haya sustanciado una causa judicial, ¿no? Todavía. Así es. Bueno, veremos cómo evoluciona ese tema, que tiene que ver un poco con la aspereza que se está dando en este clima preelectoral. Y volviendo a la sesión que está prevista para esta semana, no tenemos mayores datos de esa otra posible sesión que Yo se tengo estaría algunos pidiendo. datos, A ver, ¿tenés algunos datos? Vamos. Sí, algunos datos. Es una sesión... La de las 14, ¿no? A las 14:30, una segunda sesión, porque la primera fue pedida por Democracia para Siempre y algunas firmas de radicales, para las 12, ¿no? Pero a las 14:30 apareció como novedad en el día de hoy esta convocatoria firmada. Hay muchas firmas, además son nombres importantes, de Unión por la Patria y de Encuentro Federal. También aparece Dania Tabela, de Democracia para Siempre. Está encabezada por Germán Martínez, pero está también Emilio Monzó. Sí. Cecilia Moró, Nicolás Mazot, Paula Penaca, a quien ya nombré recién, Dania Tabela, Oscar Agos Carreño, Pablo Carro, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Gailard, Silvana Ginocchio. Bueno, una lista muy importante de diputados que habían intentado que todos estos temas vinculados a defensa de algunos organismos en la Secretaría de Cultura, también del Banco Nacional de Datos Genéticos, también la defensa de algunos organismos que fueron desfinanciados o reestructurados del Ministerio de Justicia. Todos estos temas habían sido pedidos a Democracia para Siempre para que se ampliara el temario, que ya incluye tema de emplazamientos, ¿no? Emplazamiento de las comisiones para tratar financiamiento universitario, para tratar también el tema Garraham y los dictámenes de juicio por jurados, y también de la ley de DNU. Bueno, se pidió que se ampliara el temario y Democracia para Siempre denegó ese pedido con el argumento de que con estos temas se desperfilaba o se desvirtuaba un poco el espíritu de la convocatoria, que eran temas más bien sociales o temas que ya tenían dictamen, ¿no? Lo cual tiene bastante sentido, digo. El tema es que, claro, vos fuiste con una agenda inconsulta y después dejaste afuera de la mesa a otros bloques que quedaron un poco despechados y por eso terminaron generando esta cuestión un poco desprolija, que son dos pedidos de sesión no simultáneos, pero muy cercanos en horario. Entonces corres el peligro de que dejar sin quórum la primera sesión para priorizar temas que son de segundo orden de relevancia, porque tienen que ver con defensa de organismos, más bien una cuestión vinculada a la defensa de algunas estructuras del Estado, ¿no? Claro. Algo que está, por supuesto, muy mal visto desde el oficialismo. Recordemos que en la primera sesión, la de las 12, entre los temas que se van a tratar son financiamiento universitario, emergencia pediátrica, pero hay una serie de otros temas que no tienen dictamen. O sea, debería ser una sesión, si arrancara, todo el tema pasa por el quórum. Sería una sesión en la que nadie tendría los 2/3 para avanzar con temas que no tienen dictamen. Y que serían emplazamientos, por ejemplo, para el régimen de promoción de la salud cerebral, para la impulso y desarrollo de las pymes y modificación del uso horario. Pero también hay algunos que sí tienen dictamen, como juicio por jurados y la modificación de la ley 26.122, que es nada más ni nada menos que la de decretos de necesidad de urgencia. O sea, sí tiene dictámenes, o sea que es así, podrían avanzar esa eventual sesión. Me avisan si ya estamos. Ya estamos, entonces nos vamos a incorporar a esta charla a nuestra compañera Daniela Romero. ¿Cómo estás, Dani? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, todo bien. Un lunes movido. Un lunes movido, sí. Estábamos hablando arrancamos hablando de una sesión. Después hablamos de otra sesión, se sumó durante a medida que iba evolucionando el programa. Y vos vas a hablar de una tercera sesión, pero medio como que bajándole el pulgar a esa sesión. Yo le bajaría el pulgar a todas las sesiones. A todas las sesiones, sí. Acá vino con su proverbial optimismo. Sí. Lapidaria, Dani. No, perfecto, sí, está bien. Es objetivo. Estamos de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, sí. La otra sesión, explayate vos. ¿Cuál es la sesión que...? Sí, la tercera sesión estamos hablando de el informe de gestión. Claro. Porque si recuerdan, la semana pasada el jefe de gabinete, Guillermo Francos, presentó el informe de gestión, pero hubo un final abrupto
repentino por un cruce que tuvo con una de las senadoras de Unión por la Patria, que lo llamó mentiroso, y Guillermo Francos, el jefe de gabinete, se levantó y se fue. Claro. Si vamos repasamos un poco la situación, bueno, si vamos a las placas, un poco lo que detallaba era este tema, que cómo fue que se dio esa situación. Esto fue el jueves pasado. Claro. La senadora en cuestión es la joguina Cristina López, de Unión por la Patria, que le dijo que era un mentiroso, y a partir de esta situación fue que votaron los senadores que vuelva este miércoles, justamente todo para el miércoles, el jefe de gabinete a seguir su informe de gestión, porque le quedó por responder todas las preguntas que corresponden a... no todas, llegaron a exponer muy pocos senadores de Unión por la Patria, pero sí... Eran 18 los que estaban anotados para hablar en esa tanda, y creo que hablaron 5. Sí, hablaron un poco, pero el jefe de gabinete no llegó a responder, digamos, personalmente, claro, bueno, toda la... No llegó a responder ninguna. Entonces, y esto ya creo que lo mencionamos, no es la primera vez que sucede que Unión por la Patria se queda sin respuestas del gobierno de Javier Milei en los informes de gestión. Esta vez se fue el propio jefe de gabinete por su cuenta, pero la vez anterior fue en la Cámara de Diputados, y fue porque los propios diputados de Unión por la Patria, ellos fueron los que se levantaron y se fueron sin escuchar al jefe de gabinete, porque había manifestaciones afuera del Congreso, y entonces se levantó la sesión. En este caso fue al revés, o sea, el jefe de gabinete decidió irse ofendido por la situación. Lo cierto es que cabe destacar que cuando empieza el informe de gestión, media hora antes, en realidad, llega el jefe de gabinete, se reúne con la vicepresidenta Victoria Villarruel, se reúne con con los senadores del bloque libertario, y trascendió de esa reunión que hubo un acuerdo para que la sesión informativa, que suele durar 8 horas cuando se tratan de los informes de gestión, sea un poco más corta, que dure hasta las 4 de la tarde. Eso fue un poco lo que se habló a la mañana. Sí. ¿Qué pasa? Justo se da que el cruce con Cristina López es a 15 minutos del horario que tenía pautado el jefe de gabinete retirarse y dar por terminada la sesión. Yo creo que fueron un poco de las dos cosas, un poco en el sentido de, bueno, quería terminar el informe de gestión temprano. Bueno, en su momento se habló de que él podía llegar a ir al acto, el Congreso Libertario que se iba a dar ese mismo día en La Plata, pero no fue. Pero bueno, yo creo que un poco pasaron las dos cosas. Por un lado que se quería ir temprano, y por otro lado también se ofendió y aprovechó y dijo, bueno, me voy. Yo creo que un poco de las dos cosas pasaron. Pero bueno, lo cierto es que lo que trascendió como oficial fue la ofensa del jefe de gabinete ante lo que le llama el insulto de la senadora Cristina López. Si vamos al tuit del propio jefe de gabinete, podemos ver lo que decía. Dice: lamento la falta de respeto de una senadora que no honra su cargo en el Congreso de la Nación ni la sesión informativa como un legítimo espacio de diálogo entre poderes. Di cumplimiento a mi responsabilidad de presentar el informe de gestión sobre la marcha del gobierno. O sea, ya en el tuit te da a entender que para él el informe de gestión ya fue, ya lo hizo, ya lo cumplió. Y bueno, efectivamente eso es lo que va a suceder. Bueno, también hay un tuit del vocero presidencial, Manuel Adorni, haciendo alusión a este tema, compartiendo también el tape, que no sé si lo podemos llegar a ver, el video en el momento en el que se produce este cruce con la senadora Cristina López. Pero bueno. Sí, coméntalo vos directamente. Que el vocero presidencial también se manifestó sobre esta situación. Claro. No sé si lo pueden mandar porque no llego a verlo. No. Pero ahí sí. Ahí está. Una persona de la talla de Guillermo Francos no tiene por qué tolerar la falta de respeto de quienes utilizan los ámbitos institucionales como tribuna electoral. Fin. También parte de que, esto hay que decirlo,
hay un cierto... estos últimos días, la semana pasada puntualmente, hubo una especie de reivindicación del vocero presidencial hacia el jefe de gabinete, a raíz de que, bueno, hay un rumor de pasillo cada vez más importante sobre cuál va a ser el rol de Adorni después de las elecciones y cómo eso puede llegar a afectar al jefe de gabinete actual, a Guillermo Francos. En medio de esos rumores es que Adorni también, ya esta es la segunda oportunidad que en la semana pasada sale a hablar del valor que tiene Guillermo Francos dentro del gobierno, en un contexto también muy difícil para el Ejecutivo en este momento, porque sabemos muy bien nosotros que acá en el Congreso hay por demás avanzadas opositoras que amenazan todo el tiempo tocando la puerta, y la situación con los gobernadores está complicada, porque bueno, ahora están pidiendo una repartición de los fondos por los ATN y el impuesto a los combustibles, que el gobierno nacional medio que no se los termina de dar. Siguen ahí las conversaciones. Mañana va a haber un encuentro muy importante entre el secretario de Hacienda, Carlos Buberman, y los ministros de Economía provinciales para seguir avanzando en ese sentido. Pero bueno, todo este contexto opositor más el año electoral ponen a Francos en una situación muy delicada. Y bueno, también por eso una reivindicación de parte también del Ejecutivo, ¿no? Ayer fue que le habían hecho una entrevista a Guillermo Francos en Radio Rivadavia y dijo lo siguiente, tengo para mostrar las citas, porque le preguntaron si iba a venir efectivamente a seguir su informe de gestión interrumpido en el Senado y dijo que no. Dijo, yo ya estuve en el Senado cumpliendo una labor que manda la Constitución, y yo no voy al Senado para que me falten el respeto, porque soy respetuoso con todos, de manera que en un lugar institucional como es ese, el Congreso de la Nación, que una diputada se exceda de su calificación, yo creo que no tiene ningún sentido. Obviamente que lo que se le cuestionó en su momento fue que el mismo día que él se ofendía porque la senadora le decía mentiroso, estaba el presidente de la Nación en el Congreso bonaerense lanzando una catarata de insultos al gobernador Axel Kicillof, que cabe destacar que lo sigue haciendo ahora en Twitter en respuesta al fallo por YPF, ¿no? El fallo de Estados Unidos por YPF. Y a lo que Guillermo Francos se distancia un poco de esa situación y dice, bueno, Milei es Milei, yo soy yo. Y aparte, todo en su contexto, ¿no? Dice las cosas que dijo en el ámbito político interno. Yo estaba en el Congreso de la Nación, que es una de las instituciones de la República. Me parece que son ámbitos diferentes donde uno se comporta de manera que corresponde. No creo que sean comparables una cosa con la otra. Esto fue lo que dijo el jefe de gabinete ayer, domingo, en una entrevista con Radio Rivadavia, haciendo justamente alusión a esta sesión que piden para este miércoles en pos de que Guillermo Francos continúe el informe de gestión, continúe respondiendo las preguntas que le quedó pendiente del interbloque, mejor dicho, de Unión por la Patria. Lo que a mí me dijeron puntualmente, igual ya con la declaración en off del ministro es más que suficiente, es que él podría llegar a ir a la sesión de miércoles si trasciende una disculpa. Claro. De la senadora Cristina López. Difícil. Lo cual es muy difícil, sí. Claro. Y aparte también es una forma de decir, anda máquina nomás, nadie te detiene. No, claro, no, seguramente no va a ir. Y aparte no hay antecedentes ni de que el jefe de gabinete se haya retirado de una informe de gestión, salvo aquella ocasión que no se retiró, sino que se fueron aquella ocasión del año pasado, en su primer informe en diputados, cuando se fueron los diputados de Unión por la Patria, y él, bueno, dijo, bueno, si no hay nadie más para preguntar, me voy. Pero en este caso, claramente, bueno, ya el informe se entiende que ya él entiende que ya lo brindó, y no, ¿para qué va a venir? Tanto le costó poder encontrar una excusa para irse que para qué va a volver a entregarse ahí. Dani, ¿sabés qué? Acá, tal cual había anticipado Sebastián, acá ya llegó la presentación y ya se oficializó la convocatoria para las 14:30 de este miércoles. Sí. Bueno, es
La sesión especial está pedida por el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y bueno, es sobre cinco temas, todos son, la mayoría son por decreto, son todos por decreto. El decreto de facultades delegadas que tiene que ver con la Secretaría de Cultura. A mí me llamó la atención, José, está contemplado el dictamen de legislación penal sobre la modificación, la actualización de los montos por delito de evasión tributaria, un tema que el propio gobierno de Javier Milei tiene su propia iniciativa con respecto a eso, conocido como sacar los dólares del colchón, el famoso plan colchón, que nunca empezó a tratarse, a pesar de que hicieron una alusión muy grandilocuente, porque nunca encontraron la oportunidad hasta ahora, y aprovecha ahí Encuentro Federal para incluir su dictamen. Es un dictamen que igualmente no tiene las mismas, o sea, no sé si todavía le falta el giro a otras comisiones, en el del gobierno tiene giro a 3 comisiones. Este solamente es el dictamen de legislación penal. No sé si habrá otras comisiones más pendientes, pero de por sí se le adelanta, ¿no?, al proyecto del presidente, lo cual no me parece un detalle menor. Pero yo creo que en algún punto esto puede llegar a desactivarse, porque la realidad es que se están cubriendo, si no llega a haber quórum, el de las 12, ¿no? Que es la de la rajar universidades y el régimen de los DNU. ¿Cuál es el problema ahí? Que lo venimos anticipando desde el día 1, ¿no? Que suena un pedido de sesión de solamente un bloque muy chiquito, o sea, muy de nicho. No hubo un consenso con otros bloques para armar ese temario. Y justamente lo que están pidiendo, por ejemplo, Yarlora está pidiendo que incluyan retenciones. Entonces, ahora en un rato, creo que ahora por la tarde se va a reunir el bloque de Democracia para Siempre, que hasta ahora se había rehusado a ampliar el temario. Se va a reunir para contemplar ampliar el tema de las retenciones, porque si los de Yarlora no consiguen el quórum. Entonces, en algún punto este segundo pedido me parece, José, que es más una presión para negociar el temario de la sesión de las 12. No sé qué opinan ustedes. No, claro, lo que hablábamos al principio del programa era la posibilidad de que, bueno, los gobernadores enojados con el gobierno puedan llegar a aportar algunos diputados, los diputados necesarios. Pero bueno, es una sesión que está muy verde, evidentemente. Los temas no son de seducir demasiado, los temas que estaba mirando los de Unión por la Patria. También está el tema de la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos, está el tema de la Marina Mercante, que bueno, sí, lo hemos visto en las comisiones que han insistido bastante con este tema, que ha molestado bastante a Unión por la Patria. Así que bueno, veremos en definitiva cómo es qué es lo que termina sucediendo. Me parece que acá 2 sesiones no suman demasiado, no es que esto no es matemática, no es que 2 suman el quórum, hace falta, veremos. Yo creo que si no arranca con el quórum a las 12, no tampoco tendrá la siguiente. Si no hay quórum en la primera sesión, tampoco van en la segunda. Creo que no. Lo que no tenemos, no sé si tenemos quórum, pero lo que no tenemos es más tiempo, así que llegamos al final. Gracias, Dani, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias, Sebastián. Gracias. Y con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de los compañeros de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraquelli. Será hasta mañana.